Estamos de regreso con Nos Cogió la Noche Opinión y tal y como lo habíamos dicho, vamos a conversar un poco de lo que sucedió hace 40 años en nuestro país. Lo hemos denominado como nuestro Holocausto Nacional. Las imágenes son absolutamente perturbadoras. Todavía hoy es difícil entender qué fue lo que sucedió, cómo llegamos a ese punto. Y lo interesante de esto es que la conversación, Jorge Enrique, que vamos a tener va a ser tan ilustrativa que se va a permitir para correcciones absolutamente necesarias. Históricas, además, ¿no? Que Por hacen parte supuesto. de esa historia. Yo le dije a usted, antes de que nos fuéramos, que íbamos a hablar de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Y nuestro invitado, enhorabuena, me dice, necesito corregirte, porque no podemos hablar de una toma. Y ojo con eso. Abogado Andrés Úsuga, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ti, Andrea, al doctor Jorge. De nuevo, muy complacido de estar aquí, que me siento en casa. Siempre está en casa, siempre está en casa. Andrés, ¿por qué no puedo decir que es una toma? No, uno puede decir como quiera, lo que pasa es que yo creo que sí tenemos que ser un poco más precisos y sobre todo 40 años después no hacerle el juego a la narrativa que van creando ciertos personajes y que van quedando en la historia, porque eso también es lo que hace parte de esa guerra gramatical que a su vez hace parte de lo que hemos llamado la batalla cultural, que es una toma. Entonces eso es un concepto militar. Entre dos ejércitos están disputándose un territorio, entonces uno de los ejércitos, ojo, uno de las fuerzas militares de los dos países que están en disputa, toman, mira la palabra, toman el territorio. Y luego entonces viene el otro ejército y recupera el territorio. Si yo le digo toma, estaríamos reconociéndole a ese grupo para esa época, y creo yo que toca hacer una buena memoria, de pronto el doctor Jorge se acuerda, tú no habías nacido, ese grupo ya ahí tenía nexos con el narcotráfico. Por supuesto. ¿Cierto? Por supuesto. Y esa acción ya es algo terrorista. Entonces es un grupo, ¿cierto?, que si bien se inició como la calidad de insurgente, torna hacia la delincuencia con el terrorismo y adicionalmente se torna hacia el narcotráfico. Entonces no es toma, sino que fue un asalto. Un asalto de una entidad pública, de un edificio público, que, vamos a ser sinceros, una entidad, la entidad con mayor reconocimiento de ese momento, para ese momento, doctor Jorge, yo creo que usted estaba en la universidad, no sé. Sí, estaba en segundo año de Derecho. Cierto, era muy importante, era realmente muy importante la justicia, el respeto por esos magistrados que ganaban muy poco, aquí entre nos, ganaban muy poco, no era como ahora, y no tenían el poder político que hoy tienen, que también hay que mencionar algo importante. Solamente existían dos cortes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Y al interior de la Corte Suprema de Justicia estaban las dos salas por las que iban. La penal. La penal y la constitucional, que hoy es una corte, hoy es la Corte Constitucional. Entonces, esa primera corrección me parece importante y te agradezco muchísimo, Andrea, por decirlo, porque no podemos igualar a estas personas que adicionalmente le ponen nombre de Operación por los Derechos del Hombre, Antonio Nariño, a esta gente del M-19, encabezados por Luis Otero y Andrés Almaral. Pero claro, y hay que recordar que un mes antes o mes y medio se habían tomado la Embajada de República Dominicana también en un acto absolutamente terrorista. Fue unos años Ahí antes. también es un asalto. Sí, 81. Ah, sí, unos años antes. Sí, y es ese asalto que finaliza con una decisión del presidente Turbay. Turbay, sí, tenés razón, sí. El que, como ahí no hubo muertos, sí, ¿cierto? Y finalmente les hicieron una calle de honor por toda la 26 para que salieran en un avión hacia Cuba. Ellos creyeron que iba a pasar lo mismo. Porque el M-19, lo que pasa es que para poder hablar de esas cosas hay que estudiar qué era el M-19 y cómo nació. Entonces, lo que uno tiene que entender ahí es, ellos eran expertos en hacer shows mediáticos. Sí, claro. Creo que todavía son expertos en eso. Y siendo hay muy uno sinceros, que hace todos los días. Exacto. Y siendo muy sinceros, ese que hace todos los días show mediáticos, creo que es muy hábil con el manejo de los medios, de la narrativa. Eso habrá que reconocérselo a ese señor.
¿Sabe para qué me ha parecido muy importante a mí, doctor Jorge y Andrea, este tema de los 40 años? Para entender que el M-19 se desmovilizó en el papel, pero realmente nunca se desmovilizaron. ¿Por qué? Hoy ya veladamente, disimuladamente, van agitando las banderas en cada uno de los mítines. ¿Sí te has dado cuenta? Pero Claro, ni tan lo dicen. disimuladamente. No, por eso. Pero tú no vas a ver hoy al presidente de la República. Ellos mandan gente a que agiten las banderas dentro del público, pero el presidente hoy agita la bandera de guerra a muerte. Pero Andrés, no agita la M-19. Pero sí va mandando ¿no mensajes. se la llevó a Mujica? Claro, pero va mandando mensajes en los que el M-19 está pasando de un grupo disque desmovilizado a un grupo activo. Entonces lo que yo siento es, ¿cuál pacto histórico? Es el M-19 el que está mandando en el Palacio de Nariño. Es el M-19 que nació por allá el 19 de abril de 1970 con La espada. con el robo de las elecciones a Rojas Pinilla, partido ANAPO, que era la tercería entre el Partido Liberal y Conservador, el que está hoy mandando. O sea, luego de 40 años lo que podemos decir es, primero se tomaron el Palacio de Justicia y hoy se tomaron el Palacio de Nariño. Ah, no, hace yo 3 lo dije, años. yo lo dije ayer. Exactamente. Hace 40 años hubo una alianza entre el narcotráfico y los terroristas del M-19. Para ir por el Palacio de Justicia. Para ir para el Palacio de Justicia. Y 40 años después, ya en democracia, el M-19 y los narcotraficantes con la paz total gobiernan el país. A 2 cuadras se tomaron el otro A 2 palacio. cuadras. O sea, ¿Cierto? se demoraron 40 años para cruzar las 2 cuadras. Yo creo que menos. Pues, digamos, Yo creo que en el menos. poder. Sí, pero ahí En están. el poder. Entonces, es muy bueno empezar a tocar el contexto porque la gran mayoría de las personas, hay mucha gente joven que nos ve, no sabe realmente quiénes eran esos magistrados. Es que esos magistrados tenían una gran incidencia y los que somos abogados, hoy todavía usted lee las jurisprudencias de ellos y las estudiamos y obviamente tienen un fondo tanto en lo penal como en lo constitucional. Peso grandísimo. Y un peso grandísimo. Y de verdad eso le costó mucho a la justicia colombiana. Y yo creo que podríamos tocar ese primer tema, cuáles fueron las consecuencias para la justicia colombiana. Sí, yo creo que ese sacrificio, por ahí hay un libro del doctor Luis Fernando Uribe, no sé si de la Pontificia Bolivariana también, donde él explica el viacrucis de la justicia. Ese gran golpe que se le dio a la justicia, creo que aún hoy no se ha levantado la justicia del golpe que se le dio hace 40 años, porque se perdieron una de las mentes más brillantes que tenía el país respecto de la jurisprudencia, pero adicionalmente eran los profesores, hubo gente que se salvó porque ese día estaba en actividades académicas o en otras partes, como por ejemplo el papá de Gustavo Gómez de Caracol. Sí, claro. No sé si sabías. Sí, claro. El magistrado Gómez se salvó ese día, el doctor Luis Fernando Uribe No, también. se salvó el hermano de Belisario. Claro, Jaime Betancur Cuartas, que era consejero. pero no tenemos la claridad de cómo fue que salió de Palacio. No, hay alguna, ¿cierto? y qué bueno y la esposa del doctor Jaime Castro, que era el Pero por ministro supuesto. de gobierno también. Por supuesto. Y ahí hay unas cosas de las que dicen, ¿a qué iban ellos realmente? Bueno. Porque, es decir, Supuestamente. si lo que querían La era excusa. tumbar al presidente, pues tenían El el juicio del hermano, presidente. Claro. que era el primero que debieron. No, ellos llegan derecho a la sala plena, que estaban en plena Estaban en sala plena, piso cuarto. que eran 4 magistrados para la Exacto. época. Exacto. Ahí estaban el doctor Gaona, el papá de Mauricio Gaona precisamente. Ahí estaba Carlos Medellín, Carlos Medellín, el papá de Carlos Medellín. Alfonso Reyes Estaba Sandía. Hernando Vaquero. Sí. ¿Cierto? Alfonso Reyes Ah, no, Sandía era la otra sala penal, sí. Era sala penal. Sí. Pero esos 4 magistrados eran lo que hacían la sala plena de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿qué estaban debatiendo en ese momento? La ¿Qué es lo extradición. importante? El tratado de extradición. Así es. Entonces ahí es donde uno dice, ¿y por qué llegan directamente allá? Esto es, y hablemoslo ya desde el punto de vista un poquitico criminológico, inteligencia. ¿Cómo sabían dónde quedaba exactamente la sala La sala. constitucional? O sea, No, había pero- gente de inteligencia, pero por supuesto. ¿cierto? Al interior No, de la... y porque el día que se iba a votar y el día que se iba a Claro, discutir. el Y- mismo y- día. Y entre otras cosas ahí se muestra la relación entre Pablo Escobar y obviamente el M-19. Claro que el sí. M-19 no tenía ninguna importancia. ¿Quedan Sí, hoy dudas sobre esa relación? yo no tengo creo que ninguna no. Hago duda. la pregunta honesta y abiertamente. ¿Quedan hoy dudas sobre esa Pero el relación? gobierno trata de crear esa duda. Sí, ¿cierto? sí, sí. El gobierno actual trata de crear la duda de que la muerte del doctor Gaona no fue. Incluso, ¿cómo será la batalla cultural de Brava, doctor Jorge? Que mire lo de la película.
¿cierto? Sí, La película noviembre. que intenta decir que no, que el M-19 finalmente fueron unas víctimas de la extralimitación de las fuerzas militares. Y uno dice, hombre, pero la operación no la iniciaron. Además fue un acto el señor- terrorista y los actos terroristas se tienen que hacer. ¿Qué era lo que Adicionalmente. pasaba en su momento? Que las fuerzas militares de Colombia no estaban preparados para ese tipo de situaciones. Así de simple. Entonces, Yo le cuento un obviamente, pedacito que sí. me sé. Imagínense que hasta ese momento, en ese mismo momento, hace 40 años, se estaba preparando el primer grupo especializado en rescate de edificios. Sí. ¿Cierto? ¿Quién lo estaba preparando? Y eran tropas del ejército, de la armada, de la Fuerza Aérea y de la policía. Lo estaba preparando el SAS, que es británico, que es un grupo Sí, sí, claro. de operaciones especiales británico, para ti que estuviste por allá. Ellos estaban preparando a esa gente y apenas estaban en la preparación, sucede eso. ¿Se acuerda de una imagen muy icónica cuando hay un capitán, el helicóptero encima del techo, Que se tira. se tira y se quiebra las piernas? Sí. Inclusive. Pasan muchísimas cosas alrededor de eso, pero yo sí quiero que hagamos hincapié en algo, y es, aquí el sacrificado fue el ejército, que entró supuestamente con 5 unidades. Para ese momento, cosas que la gente tampoco sabe hoy, el ministro de Defensa era un militar, era el general Miguel Vega Uribe. Así es. El general Miguel Vega Uribe tenía un comandante general de las fuerzas militares, que realmente no aparece mucho en esta historia. Había un comandante del ejército, que era Rafael Zamudio Molina, y había un comandante de la Brigada 13, que es tristemente el general Arias Cabrales. Que es el único condenado con condena grandísima, ¿no? Pero mire lo curioso, a la gente lo que se le olvida es, ese mismo Arias Cabrales, del año 95, que era brigadier general, unos años antes había sido el juez de un señor que se llamaba Gustavo Petro Urrego. Ah, Es que la gente no entiende esas cosas. Y hay unas conexiones. La sentencia por porte ilegal de armas contra Gustavo Petro, que aquí entre nos, y si esto es noticia, ojalá se pueda difundir. ¿Dónde está esa sentencia? no, desapareció. Está desaparecida y uno Sí. dice, oiga, en los archivos de la justicia penal militar, ¿por qué no aparece la sentencia contra el señor Gustavo Petro Urrego, proferida por el entonces juez de instancia? Porque en ese momento que estábamos en el Estatuto de Seguridad, el Distinción. presidente Turbay permitió que a la gente del M-19 la juzgara la justicia penal militar. Entonces, expide y hoy, tristemente, el único que está ahí, tiene 80 y pucho de años, ya casi para 90, si no estoy mal, mi general Arias Cabrales está en la cárcel, pero adicionalmente hace 2 años, no sé si lo recuerdan, le quisieron quitar todas las medallas y condecoraciones, ya en la cárcel. No será una venganza de este propio gobierno, pero a la gente se le olvidan esas cosas. Ese señor, que fue el que dirigió la operación de rescate del asalto al Palacio, ¿cierto? No de la toma, rescate al Palacio, y eran varias las consignas. Una era salvar rescatar el Palacio, liberarlo de ese comando guerrillero de 45 personas al mando de Luis Otero y Andrés Almarales. Adicionalmente, salvar con vida a la gente que estaba ahí. Y fue complicado, ¿cierto? Ingresaron 5 unidades del Ejército Nacional, que todas ellas estaban al mando de Arias Cabrales. Lo primero que reaccionó fue el Batallón Guardia Presidencial. Para los que conocen Bogotá, eso queda ahí detrás de Palacio. Sí, claro. Y si Estaba a metros para llegar allá. Claro, salieron corriendo los que estaban de guardia con fusiles bien pesados, que eran los G3, inclusive en uniforme no adecuado. Así es. En uniforme de gala, estaban combatiendo en uniforme de gala. Después llegó la Escuela de Caballería al mando de mi coronel Plazas Vega, hoy autoexiliado en Estados Unidos. Por obvias razones. Cierto, por obvias razones. 3, la Escuela de Artillería, al mando del entonces mayor Frasica. No sé si... Sí, recuerdo, claro. Que murió ya como general Sí. hace algunos años, Sí. llegó a general. 4, llegó el Grupo Rincón Quiñones. Y 5, la Policía Militar número 13. Todas al mando de mi coronel Alfonso Plazas Vega, que es el de la famosa frase de manteniendo la democracia, maestro. Y que pagó también como 8 años de cárcel. Muy curiosamente, le reinician, inician un proceso solo en el 2005, cuando ya le había empezado a hacer daño
a los narcotraficantes, mire otra vez el narcotráfico, desde la dirección de estupefacientes del gobierno Uribe. Así es. Entonces uno dice, oiga, qué tan curioso esas cosas, ¿no? Y cómo 40 años después hay tanta cosa por resolver. Por ejemplo. Pero téngame ese por ejemplo ahí. Listo. Porque me tengo que ir a una pausa para comerciales. Si ustedes quieren saber qué más falta por resolver, la invitación para que se queden conectados. Ya regresamos en esta discusión. ¿Qué más fue lo que pasó hace 40 años? ¿Qué preocupaciones quedan, abogado Andrés Usuga? A mí me toca interrumpirlo porque me toca vestirme de verdugo a cada rato en este programa y cortar a los invitados de una forma terrible. Pero usted nos iba a decir, hay muchas cosas que nos tenemos que preguntar, hay muchas cosas que todavía están en vilo y que quedan en el aire. Y nos iba a dar un ejemplo de eso. Andrea, yo te agradezco mucho por permitirme hacer eso porque tristemente, yo pues sigo mucho los medios de comunicación, bueno, poder estar informado, los medios de comunicación hay cosas que no se preguntan. Y hay cosas como que no se quieren preguntar y hay cosas como que les da. Y aquí no se dice. Exacto. ¿Sabe cuál es la diferencia aquí? Que aquí sí, como estamos en la sala de la casa con ellos, hermano, aquí estamos hablando lo que nos nazca, lo que pensamos, lo que analizamos y lo que conocemos. Así que, desahógese, doctor. Listo, yo sí tengo un taco hace mucho tiempo que estoy investigando esto porque se me volvió una obsesión, así como en algún momento yo tengo un programa acá de Putin, ¿sí has visto? Sí. Hay temas que lo cogen a uno y como buen autista me hiperfijo. Entonces llevo años estudiando el tema. La pregunta que yo me hago con respecto a esto es, oiga, venga, lo que pasa es que el ejército no es el encargado de cuidar instalaciones públicas, es la policía. La pregunta entonces es,
quién era el comandante de la policía encargado de la seguridad del Palacio de Justicia. Entre otras cosas, con dos cosas muy importantes que hay que analizar. El Palacio de Justicia no tiene sino dos entradas. ¿Por la séptima? No, ¿Por la sobre la octava? octava y sobre la... ¿Y la de atrás? No, la otra no, en ese no había. No en este existía sí. en esa época. En este sí existe, en el pasado no existía. No existía sino dos entradas. Ahora sí. Entonces la pregunta que uno se hace, pero nadie más quiere profundizar en el tema es, ¿y por qué no le cobramos a la policía? Entonces ahí había un director de la policía, ¿cierto? Dicen que la teoría es la ratonera, ¿no? Había que dejar que entraran los 45 porque había información de inteligencia y después de que estuvieran adentro, entonces ya entraban a arrasar con todo. Y uno lo que dice es, ¿y si había inteligencia del Es decir, se ejército? sabía que se iban a tomar el palacio. Dicen, Ok. hay gente que dice eso, que había inteligencia en que se sabía que iba a tomar el palacio. Y entonces no le compartieron eso a la seguridad, que era la policía. Y el jefe de seguridad de Palacio, que era un capitán, que después fue general ¿Quién? y que después fue vicepresidente de la República, Ah, ¿cierto? No supo eso. ¿Y por qué a los 40 años, ni en la celebración de los 30, ni en la celebración de los 35, yo veo que en ningún especial sale el jefe de seguridad del Palacio de Justicia? pero ¿quién era el jefe? Para quienes no habíamos nacido, Andrés, ¿quién era el jefe? Era el capitán de la policía, Óscar Naranjo Trujillo, que después fue director general de la policía y después fue ¿Y vicepresidente. qué dice él en sus declaraciones? Yo, No, la verdad, esa es una gran pregunta que yo no he podido encontrar, porque creo que ni siquiera en la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad que encabezó el doctor Nilson Pinilla, que fue tanto de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, como después de la Corte Constitucional, creo que ni siquiera lo llamaron. Y esa es la primera pregunta que uno se hace. Al primero que, si a usted le pasa algo, a usted les pasa algo en el edificio donde viven o en la unidad donde viven, al primero que uno llama no es al portero. Sí, claro, los ¿Cierto? vigilantes. Claro. O a la compañía O a la de empresa de seguridad, seguridad, sí, ¿cierto? sí. Yo no entiendo por qué en medio de esta tragedia que fue esto, de este holocausto, de este Vía Crucis, ¿por qué no llaman al jefe de seguridad Pero de sabe que Palacio? usted me hace pensar una cosa, porque aquí siempre en el proceso ha estado solo el ejército. Exacto. Y en la operación estuvo el ejército y la policía. Exactamente. Y Es que nunca... antes de que llegara el ejército estaba la policía. No, claro. No, es que tenían que haber algunos policías. El problema es, uno, a las 11 de la mañana cuando entra ese comando, ¿dónde estaba el jefe de seguridad de Palacio? Y dos, y después de que empieza, porque es que eso dura 2 días, a la gente se le olvida eso. Y el jefe de seguridad de Palacio no tomó ninguna acción. Pues no estaba o- dentro. por eso. Lo primero era claro que no estaba dentro, porque Y- hubiera pero ¿y estado después en el... qué pasa? ¿Cuál es el rol del jefe de seguridad Pero de no, Palacio? pero adicionalmente, cuando hacen las investigaciones de todos, siempre caen los 3 generales. Los de ejército. Los de ejército, nunca- A Miguel Vega Uribe, Porque ministro entonces de Defensa, el le helicóptero es de la policía. El El que helicóptero llega es un es helicóptero policía. de la policía, pero Claro. nunca pasa nada con nunca investigaron la No. policía, nunca. Ahí mencionan al general Delgado Mayarino, Ok. que era el director de la policía. Recordemos que la policía no tiene comandantes, Sí. sino en las policías metropolitanas y esto, pero tienes director, no comandante, que ahí es donde hay una de las grandes confusiones de nosotros. Pero uno no ve que el país, inclusive el país mediático, nunca castiga a la policía, cuando la realidad es que la policía... De hecho, saludo especial hoy para la Policía Nacional, que está cumpliendo años hoy, preciso 5 de noviembre. Un saludo especial para mis hermanos de la policía, que los quiero tanto, que les debemos tanto. Usted también les debe mucho, ¿no? Ah, no, yo les debo ¿Cierto? la vida. Usted Pues, les sí, debe la yo les vida. debo la vida. Y los estimamos tanto. Pero sí es una cosa muy curiosa. A 40 años, nadie le pregunta al jefe de seguridad de Palacio, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, qué fue lo que pasó y él dónde estaba. A mí sí me gustaría saber yo eso. sí quiero defender a las fuerzas militares y a la policía en la actitud que tuvieron, porque era un tema muy complicado. Era la vida de los magistrados, Claro. fundamentalmente. Segundo, No, y de la gente que había ahí. hay que reconocer, hubo vacío de poder en ese momento. Claro. El presidente Belisario durante 24 horas no apareció. Pero no le quitaron el mando. Creo que lo Sí, entregó. Lo entregó, que es distinto. pero no sabemos a quién se lo entregó ni cómo lo entregó, Ni porque en qué en qué circunstancias. Y entonces sabrán entender, la policía y el ejército tenían que tomar decisiones, ¿correcto? Y esas decisiones, sí, algunos dirán
que fueron exageradas o no Desbordadas, exageradas. lo que fuera, no sé. Es que la preparación no existía, es que no existía y eso lo sabía el M-19. Claro. Y ellos sabían que no estaban preparados para poder entrar Y abusaron. Ellos y sabían, abusaron tenían de interés. porque Oye, y mira además que en tenían- Perú, por ejemplo, unos años después... Sí, claro, lo de Fujimori. Claro, y esa operación que se vuelve tan supremamente importante, inclusive para la CIDH, Sí. que se llama Chavín de Huántar, Sí. es icónica respecto del rescate. Así y es la es. inteligencia que hace un almirante al interior de los que está secuestrado. Y entró el propio Fujimori detrás de la tropa, no sé Así si, es. Sí, si claro, recuerdan eso. pero por Y supuesto. rescataron de ese MRT, Sí. si no estoy mal, uno de los grupos guerrilleros de Perú. Entonces, yo creo que sí hay muchas preguntas todavía por hacer, pero siento que inclusive a los 40 años todavía no se hacen las preguntas que son pertinentes, me parece a mí. No había la preparación, ¿cierto? Ejército mete toda la fuerza. Puede ser que se hayan equivocado con el tema de los tanques, podría ser, pero yo creo que es muy injusto. Incluso, yo no sé si tú lo recuerdas, doctor Jorge, cuando terminó el tema del Palacio y se devuelven los tanques hacia el norte, fue la caballería que Al en el norte. norte, en el Cantón Norte. Cuando los tanques salen hacia el norte por la séptima, la gente salía a aplaudirlos y a darle las gracias al ejército. Pero eso no lo recuerda hoy nadie. ¿Por qué? Pero Porque además- sostuvieron la democracia, es de verdad. Lo que dijo mi coronel Plazas es verdad. Sostuvieron la democracia. Yo creo que lo que es cuestionable, y porque obviamente hay que ser objetivos, no es lo que pasa en el Palacio, sino lo que pasa Después de Palacio. Claro, la O sea, ahí recolección sí- de cadáveres, la No, y que lavada del desaparecieron edificio, personas, todo eso, eso- es... ¿Y eso otra cayó cosa. en manos de quién? Eso es criminalística. Pero, No, pero claro, ahí sí estuvo ejército y estuvo sí, todo. pero sí. que no deberían haber estado. Exacto, Porque ahí lo no que debería debería haber estar. pasado para esa época no existía la fiscalía, a los que no saben los jóvenes, Sí. a esa época Instrucción- existían los jueces de instrucción Instrucción criminal. criminal, sí. Es ahí quien debió haber metido. Pero ¿cómo sería el golpe a la propia justicia? Que la justicia estaba como aturdida, ¿no? No despertaba. No despertaba del golpe que le estaban dando, pero yo creo que sí es necesario que antes de los 50 años al menos enterémonos de muchas cosas que No, son entre otras importantes, cosas, ¿no? porque hay que saber esa verdad. Claro. Yo sé, yo no, es para, entiendo- no es para que la gente se vaya a la cárcel, No, ni para echar culpas. Aquí no se va a ir a la Pero cárcel necesitamos nadie, conocer pero, la pero verdad. sí Pero el necesitamos... país es necesario Oiga, y conocer. entre otras cosas, en esa época, claro, se le da el indulto y amnistía al M-19, pero no hubo reparación, no hubo verdad, no era obligatorio y hay que dejarlo absolutamente claro. No, porque eso es Pero cierto yo- después del 98 Claro. con el Estatuto de Roma. Claro. Pero si de verdad quieren hablar con tanta autoridad moral, Eso hoy lo- personas del M-19 no dice, ¿por qué no le Exactamente. contamos la verdad al país? Es decir, eso esperaría uno de... ¿Cómo fue que dijo el señor Petro? Que fue una Se relación- habla de que mencionó en unos asuntos privados que era una genialidad. Una y genialidad se de Luis ha Otero. referido Exacto. a Luis Otero como Oiga. el genio detrás de la operación. Pero- Esa entrevista sí es del canal Eso es Caracol en su vulgar. momento. Entonces yo diría que después de esa genialidad y entre comillas, pues ¿por qué no le cuenta al país cuál es la verdad? Claro. O sea, cuál fue la incidencia que tuvieron cada uno. Hoy todos Claro. comisionados de paz, Vera Grave, Gustavo Oti Petro. Patiño. No por el hecho de acusar o no acusar, yo vuelvo y es la repito, esto verdad. no es Es la la verdad. verdad. Porque es que Que la es muy verdad... necesario. La verdad no la conocemos. Porque eso- Porque entre otras cosas aquí dice conflicto y la hizo el padre de Rus. Claro. Y yo Absolutamente sesgado. No, la media verdad. Claro. Porque es que una verdad media es una gran mentira. No, entonces listo. Entonces si supimos la verdad, esa media verdad que ojalá fuera una verdad, ¿cuándo vamos a tener esa verdad? Es muy difícil que la tengamos, pero qué bueno que el mismo M-19 hoy que está gobernando Claro. saliera a decir, oiga, en honor a los 40 años y para que termine Claro. con algo bueno el presidente, Claro. qué bueno que Sería diga, maravilloso. oiga, sería maravilloso. Vea, Primero ¿sabe qué? reconozco, segundo pido disculpas y esta pido es la disculpas verdad. Y esta es la verdad. Y Eso ojo, es lo mínimo que como esperaríamos Y representante. ojo, todos. reconociendo, por ejemplo, que ese señor estaba detenido en ese momento. Sí. Reconociendo Sí, sí, que estaba en la Navarro estaba herido después de un atentado que le habían hecho. Sí, Entonces, estaba en Cuba. no participaron Exacto. en la operación Antonio Nariño por los derechos del hombre. Reconociendo que Pizarro estaba en el Cauca. Sí. Pero si hay mucha gente que uno dice, no me van a decir a mí que de todos los que están hoy en el gobierno del M-19, que de ahora en adelante yo creo que es pertinente decirle así, entonces que los señores, por ejemplo, No, Carlos Ramón, el que era de del inteligencia, M-19. el de inteligencia ¿cierto? hoy,
Lemus, Augusto, el de la Augusto de la UNP. que era alto dirigente. Es más, alguien que ha estado en la oposición de ese gobierno y en el Partido Centro Democrático. ¿Cómo se llama? Eber Bustamante. Eber Bustamante. No, claro, es que no es de izquierda. Patiño, Pues es que no es de hoy izquierda ni alto derecha. comisionado. No, que es- los que eran del MSI le cuenten al Exactamente. país. Vea, digamos la verdad. La verdad es que, ¿qué? Sí, nosotros entramos con la excusa de hacerle un juicio al presidente Belisario Betancur, pero la verdad es que había una plata de por medio del señor Pablo Escobar para quemar unos expedientes y para estar incendiando la justicia. Es básicamente eso. Y la verdad que yo sí tengo que decir es que me tengo que ir a otra pausa para comerciales. Cuando regresemos, bloque final de conclusiones en este diálogo que estamos sosteniendo sobre lo que pasó hace 40 años en el Palacio de Justicia, nuestro holocausto nacional. Ya regresamos. Llegamos a este bloque final sobre la conversación que estamos teniendo en lo sucedido en el Palacio de Justicia. Hoy yo, una espectadora más, escuchándolos a ustedes con los cuestionamientos que quedan y que se tienen que hacer sobre lo sucedido, sobre esa exigencia de la verdad, al fin y al cabo, de lo que sucedió por parte de todos los implicados. No, y como dicen las mamás, que caiga el que caiga. Es que aquí no es un tema, tiene que caer penal, nadie. no es un tema. No tiene que caer nadie. No tiene que Parece caer que nadie. Es es sincero. simplemente tomar la decisión, ¿sabes qué? Vamos a contar la verdad de lo que pasó. Yo estuve en esto, no estuve en esto, pasó esto. Es como, es como ir al psicólogo. Sí, ya terminaron pagando Ya. los militares, que fueron los únicos listo. que pagaron, porque el M19 no pagó ninguno. Que son los Paganini en todos lados. Que son los paganinos, en la JEP no pagan y no los militares, los bandidos nunca pagan nada, absolutamente nada. Entonces,
Pues obviamente, pero esa verdad histórica es muy importante, como se pidió la verdad de la guerra, como se ha pedido todas esas verdades. Esa verdad también es muy importante si lo que queremos tener realmente es una democracia fuerte, que tengamos la tranquilidad de saber cuál es realmente la razón, porque entonces uno ve, alias Popeye dice, es que yo vi cuando Pablo Escobar dijo, le doy $2 millones, yo no me acuerdo, $1 millón, no sé cuánto fue la cifra, para que se tomaran el palacio. Pero ahora viene el de Armenia, el narcotraficante que salió después de 30, Leder, y dice no, que el Palacio de Justicia nada tiene que ver. Le creen a un bandido y por al eso otro no. Entonces a un bandido se le cree, pero al otro no se le cree. Y eso necesariamente tenemos que saber cuál es la verdad. Yo vi la entrevista de Carlos Medellín, que fue extraordinaria. En Caracol, que dijo muchas cosas y absolutamente graves que nunca se han tocado. Oiga, no nos podemos esperar que cumplamos los 50 años para saber verdaderamente cuál fue la verdad del Palacio. Pues están esperando a que se muera el resto de gente que falta por morir. Sí, yo porque es que es lo que veo. Yo quiero hacer una recomendación ya final, como conclusión, Andrea, de nuevo agradeciendo por la invitación. Ahí hay cosas muy importantes que decir, que ojalá no esperemos hasta los 50 años, y es, precisamente, acompaño al doctor Jorge en esa invitación. No es para nada judicial. No. Y no puede ser judicial, porque no la vamos a encontrar. Exacto, no es para nada judicial, pero yo creo que el país se sana si contamos algunas verdades. Por ejemplo, uno, ¿dónde está la sentencia de Gustavo Petro Urrego? ¿Por qué? Porque es por lo que se están vengando del general Arias Cabrales. Dos, Gustavo Petro Urrego, finalmente, ¿a qué se acogió? Él está indultado, está amnistiado. ¿En qué listado está? ¿Por qué? Eso sigue como en una nube ahí de misterio que nadie la muestra, nadie la descubre. Pero si el presidente de la República de verdad quisiera hacer algo por el país, ¿cierto? Y por decir, yo cuento la mía y que otros cuenten la de ellos, ¿cierto? Entonces es decirle a toda esta cantidad de gente que está viva del M-19, inclusive Carlos Ramón González, esa cantidad de gente que está por ahí todavía, cuenten la verdad. ¿Por qué pasaron unas cosas en el Palacio de Justicia? ¿Quién dirigió? Porque yo no creo que haya sido una iniciativa solamente de Luis Otero y Andrés Almarales, ¿cierto? Yo creo que es un nivel estratégico. Y además había jerarquía en el M-19 que se respetaba. Claro. Es más, ¿sabe quién podría inclusive ayudar? El señor Lucio, sí, claro, que hoy es absoluto contradictor del gobierno del M-19, que él dice que ya el M-19 no existe. Pero hoy tenemos absolutamente claro que el M-19 está gobernando. No, cambio de bandera. Exacto. Es lo único. Invitación especial. De escudo de bandera. De escudo y de bandera. De escudo y de bandera. Pero todavía volean la bandera que era la misma de la NAPO. Invitación especial. Recomendación de gobierno, en esa época llamaba así. Jaime Castro. Salió, iba de allá. De pronto en este libro que acaba de lanzar el doctor Jaime Castro, que se llama Manojo de Recuerdos, de pronto está ahí algo de la verdad. Es hora de que vayan contando. Por ejemplo, la propia Noemí Sanín. Sí, claro. Sí, señor. ¿Cierto? Ella debe su versión. Ministra de Comunicaciones. Debe su versión. Debe la versión. El general Oscar Naranjo. Que le debemos, debe la que le versión. debemos, que fuimos el primer partido del fútbol colombiano en directo, lo vimos ese día porque nos quisieron entretener para que no estuviéramos viendo cómo se incendiaba el Palacio de Justicia. Y adicionalmente un saludo especial para todas esas víctimas, para los hijos de los fallecidos allá, y que ojalá reciban de verdad, que es yo creo que lo que ellos están buscando. El doctor Mauricio Gaona, el doctor Medellín, inclusive la señora Urán, que en algún momento ha estado... Todos. Para todos, yo creo que la verdad es importante para todos. Yo creo que la verdad tiene que ser para todos, no importa si eran de un lado o del otro. Para es que poder, es la verdad para poder histórica, empezar a sanar pero las heridas. Así tiene que ser. Andrés, gracias por habernos acompañado hoy. A ti, Andrea, y al doctor Jorge, y a todos, un abrazo especial. Usted sabe que esta es su casa y sé que nos va a recibir un par de invitaciones más en lo que resta del año para que conversemos de otros temas. Claro que sí. Jorge, espectacular el programa de hoy. No, buenísimo. Es que yo vuelvo y repito, a mí cuando me preguntan, oye, es que hablar con ustedes como si estuviéramos todos sentados en el comedor, en la sala, esto es conversar. No restringimos decir una cosa o lo otro, lo que el invitado quiera decir. Es que, de verdad, la comunicación tiene que ser en ese sentido, que tengamos la amplitud de decir. Yo sé que muchas veces lo que decimos molesta, a mí me llaman, hombre, ¿por qué hablaste de mí? No debiste haber dicho eso. Tranquilo, si quieres cambiarlo, entonces vení, yo te invito a mi casa, que esta es mi casa, y te tomas allá un vaso de agua y nos contás cuál es tu posición. No hay ningún problema, aquí estamos completamente abiertos a lo que quisiéramos saber del Palacio de Justicia, la verdad.
La verdad es lo que queremos saber. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Nos Cogió la Noche Opinión. Nos vemos mañana con mucho más. Desearles por el momento que descansen. Chao.